Damos la vuelta, regresamos a Lima y esta mañana el presidente Pedro Castillo se ha reunido con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que el próximo año se va a desarrollar en nuestro país, y esto gracias a las coordinaciones que ha realizado la Cancillería, la sesión número 52 de la Organización de Estados Americanos, en un escenario de pandemia, en un escenario de reactivación económica, de crisis económica de casi todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, de manera que es muy importante la presencia del secretario general de la OEA en nuestro país. Él ya está desde hace 2 días en nuestro país, se ha reunido con la presidenta del Consejo de Ministros y ahora ha estado en Palacio de Gobierno, y ahí tenemos la información de Andina, que titula OEA, Pedro Castillo está comprometido a ser el presidente de todos los peruanos y trabajar con todas las fuerzas políticas que quieran aportar soluciones, destacó Luis Almagro. Tenemos declaraciones, gracias a la señal de TV Perú. Adelante, producción. Buenos días, gracias por estar aquí. Hemos tenido una importante reunión de trabajo con el presidente Pedro Castillo. Hemos encontrado al presidente comprometido a ser el presidente del 100% de los peruanos, comprometido a trabajar con todas las fuerzas políticas del país que quieran aportar soluciones para el país. Un presidente que obviamente tiene un conocimiento muy importante de las dinámicas sociales del Perú, y por lo tanto a partir de eso obviamente que tiene construcciones que van a ser muy importantes en términos productivos, económicos, sociales. Hemos visto al presidente también con una determinación importantísima en combatir la corrupción. Fundamentalmente la corrupción que puede haber en un entorno de gobierno y durante su gestión. Quiere que eso sea, su gestión de gobierno sea la más limpia posible, y eso requiere obviamente esfuerzos importantes en la lucha contra la corrupción, esfuerzos importantes en la investigación, esfuerzos importantes en el monitoreo permanente de que haya permanente transparencia, permanente justicia, y no haya ningún elemento de sombra sobre funcionarios. No solamente hay que serlo, sino que parecerlo. Hemos obviamente repasado la agenda de la Organización de Estados Americanos. Se cumplen este año 20 años de la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana es una constitución de las Américas. La Carta Democrática Interamericana nos da los principales elementos esenciales del funcionamiento democrático. Nos da los instrumentos para defender la democracia, y definitivamente la Carta Democrática Interamericana de alguna manera ha sido hija de Perú, y ha sido Perú el principal país impulsor, y ha sido en Perú donde se ha aprobado. Se cumplen el año que viene también 20 años de la lucha de la Convención de Lucha contra el Terrorismo. Los trabajos de la organización en ese sentido de cooperación se van a fortalecer, y esperemos que podamos tener cada vez más y mejores proyectos en ese sentido. Lo mismo en la lucha contra el narcotráfico, como decía hoy, lo mismo en la lucha contra la corrupción. Y el año que viene será la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la 52, en el Perú. Y definitivamente ha sido una excelente decisión de los países tener la Asamblea General en el Perú. Fue aprobada por aclamación, y esperamos que esa asamblea también sea un elemento dinamizador de las relaciones interamericanas. Tenemos mucho trabajo por delante, es un hemisferio que ha sido dura y severamente golpeado por la pandemia. Las preocupaciones obviamente del señor presidente están vinculadas a que Perú tenga los mejores instrumentos de combate a la pandemia del COVID-19, que tenga los mejores instrumentos de reactivación económica y de reactivación social, que tenga los mejores instrumentos de socialización en el país. Y eso son cosas que definitivamente
serán muy importantes para esa Asamblea General que esperamos tener el año que viene en Perú. Nos queda mucho trabajo por delante. En cada uno de los pilares de la organización va a haber gestión. Hoy estamos firmando importantes acuerdos de cooperación en materia de seguridad y en materia de desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Eso será también procurando mejores condiciones de estímulo. Tiene que haber un compromiso muy fuerte de la comunidad internacional en equidad de acceso a vacunas. Tienen que haber un compromiso social muy importante en cuanto a la vacunación. Tiene que haber un compromiso social muy importante en cuanto al reinicio de clases en nuestra región. Nuestras jóvenes generaciones no pueden seguir perdiendo socialización, no pueden seguir perdiendo tiempos de aula. Esto es algo que es fundamental. Lo que demos en este tiempo de pandemia y lo que logremos para reactivar los países en la pospandemia serán los elementos claves que marcarán el futuro de las Américas, y esperemos que definitivamente la OEA siga contribuyendo en ese sentido, y nos parece que los trabajos, los proyectos y los planes que tiene el Perú son muy importantes en ese sentido. Les agradezco mucho la atención. Bien, las palabras entonces del secretario. Muy bien, excelente el comentario y sobre todo los anuncios. Se van a firmar varios acuerdos bilaterales. Sobre todo nos interesa tener información de esos acuerdos, esos convenios para apoyar a la pequeña y microempresa, que es el motor de la economía de nuestro país, y eso tenemos que entenderlo todos los peruanos. Mientras estamos viendo imágenes de TV Perú de esta importante reunión en Palacio de Gobierno, vemos ahí al embajador Forsyth, que es el representante de nuestro país en la Organización de Estados Americanos, de esta destacada, y hay que reconocer, labor de la Cancillería. El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Óscar Maurtua, le da brillo, le da lustre a la diplomacia peruana, y lo ha dicho el mismo secretario general. Algunos instrumentos de la OEA son hijos o hija, como ha dicho. La Carta Interamericana es hija de la diplomacia peruana, que tiene un prestigio a nivel de todo el hemisferio que hay que reconocer. De manera que felicitaciones al equipo del embajador y canciller de la República, Óscar Maurtua de Romaña. Pero hay más noticias, tenemos más noticias relacionadas a la pandemia y al papel de la Organización de Estados Americanos. Lo vamos a tener en pantalla en algún momento. Ahí vemos la foto de la llegada del secretario general y la nota de Andina que titula OEA felicita al Perú por proceso de vacunación y apoyo a damnificados por el sismo. Es una nota de la agencia de noticias Andina, la agencia oficial de noticias Andina, que es fuente de consulta de todos los medios de comunicación, y nosotros en BIS agradecemos también por esta información. Si pudiéramos, producción, tener más información de la nota para poder comentarla, pero evidentemente está relacionado al tema de la vacunación. Ya estamos en segunda dosis y tercera dosis para los mayores de 60 años, de manera que hay un avance importante, y la invocación a quienes todavía no se han vacunado, que son los que están complicando los servicios sanitarios de los hospitales. En Ica ha colapsado el uso de camas UCI especiales para el tema de la pandemia, y esto es por responsabilidad de la población. Están poniendo en riesgo su vida y están poniendo en riesgo la vida de sus seres cercanos y de los vecinos, de manera que la invocación para que puedan vacunarse y proteger no solo a su vida, sino de la familia. Esa es la información. Creo que tenemos que señalar con respecto a esta felicitación. Es por el proceso de vacunación
contra el COVID-19 y la rápida respuesta en apoyo a los damnificados por el terremoto del sismo. Esta información de Andina señala que ha sido durante la reunión que sostuvo con la jefa del gabinete ministerial el día de ayer, Mirta Vázquez, en la sede de la PCM. También señala Andina con respecto a esta nota que durante la cita que sirvió para dialogar sobre diversos aspectos de la política nacional, Almagro expresó su solidaridad con el país por el sismo de 7.5 grados registrado el último domingo en la selva peruana y recordó que lo más importante es apoyar a los afectados. Textualmente dijo Almagro: nosotros expresamos nuestro pesar por las pérdidas materiales que sufrió el pueblo peruano con los sismos recientes, una verdadera pena. Nos alegró la pronta respuesta que se dio del Ejecutivo para resolver los problemas de la gente, que eso es lo más importante. También señala la nota de Andina que Almagro recordó que el Perú es uno de los países que avanza a paso seguro en el tema de la vacunación contra la COVID-19, enfermedad que aún representa un peligro para los países de esta parte del mundo. Los felicito, lo que ha dicho Almagro, por el tema de la vacunación. Es un tema clave hoy en día en el hemisferio y creo que ustedes lo han hecho muy bien en este tiempo. Esa es la información. Señala en la parte final que la Premier Vázquez durante esta reunión expuso los principales puntos de la política implementada por el gobierno de Pedro Castillo, sobre todo en lo referido a la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, el regreso a clases, la reforma agraria y la defensa de la inversión. Esto es importante, esta parte final, porque la primer ministro Vázquez reiteró que el gobierno trabajará de la mano con el sector privado, incluyendo a la inversión minera, pues es fundamental para la reactivación económica.